Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlos nuevamente. Soy Selvin Yomar López de la carrera de Pedagogía en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy quiero darles a conocer un tema que considero que es bastante importante para nuestro conocimiento y sean ustedes pues bienvenidos a nuestra clase. El tema de hoy lo tenemos nada más y nada menos denominado como Organización Política y Social de Roma. Cuando nosotros hablamos de organización política y social de Roma, estamos hablando de dos clases o dos estilos de vida en una sociedad. En este caso, la sociedad de Roma. Pero vamos a ver primero entonces cómo era la organización política de Roma, de la antigua Roma. Para eso, pues, vamos a pasar nuestra diapositiva y vamos a ver que la organización estaba organizada, la organización política estaba organizada por tres clases importantes en ese sentido o en ese entonces. Estaba la monarquía, la república y el imperio. ¿Quiénes estaban precisamente en la monarquía? En la monarquía se encontraba el rey. En la monarquía también encontrábamos nosotros a la república y en la monarquía encontrábamos también al imperio. ¿Quién era el rey? El rey dice que era el máximo y sumo sacerdote y jefe militar, era el juez de ese entonces. Entonces, él conformaba la monarquía, ¿verdad? El rey. ¿Quiénes eran los senados? El senado era una figura que se mantenía de la monarquía, consultaba y asesoraba a los cónsules. Ese era el senado. Entonces miramos cómo la monarquía estaba gobernado por el rey y por el senado. Y los senados, como ya dijimos, eran personas que asesoraban a los cónsules, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los cónsules? Los cónsules eran nada más y nada menos que los administradores de la justicia en ese entonces, ¿verdad? Pudiéramos decir nosotros que más que todos los senados eran como los asesores actualmente de nuestro gobierno, tanto como del organismo ejecutivo, legislativo y como el de justicia, ¿verdad? Eran los asesores, eran los que estaban al tanto de lo que sucedía en el pueblo, ¿verdad? Ellos indicaban qué se podría hacer, qué no se podía hacer. Entonces era un asesoramiento que daba. Miramos también que dentro de la organización política de Roma se encuentra lo que es la república, ¿verdad? ¿Quiénes conformaban la república? Lo conformaban los comicios. Pero ¿quiénes eran en sí los comicios? Los comicios eran asambleas romanas que se organizaban, ¿verdad? Eran como grupo de instituciones esenciales dentro del gobierno de Roma. Esos eran las personas que conformaban los comicios. Y si hablamos del Senado, pues ya hablamos anteriormente quiénes eran los senados. Ahora también dentro de la república encontramos a los magistrados, ¿verdad? Habían dos clases de magistrados, habían los mayores y existían también los menores, ¿verdad? Ellos eran las personas que se encargaban de las elecciones o de las situaciones que se encontraban dentro del pueblo, ¿verdad? Bien, otra organización, dentro de esta misma organización se encontraba el imperio, ¿verdad? Que estaba conformado por los principados, dominados por el emperador. ¿Quién era el principado? El principado era nada más y nada menos que la monarquía, los colegiados, la gente preparada. Era gente que no eran cualquiera, era gente que estaba preparada. Era gente que de alguna u otra manera podía tomar decisiones importantes. ¿Quiénes eran los dominados? Los dominados también era otra monarquía, pero que ellos no eran asociados al gobierno de ese entonces, ¿verdad? En comparación con los principados, ellos sí estaban asociados, incluso tenían como que una política muy fuerte, ¿verdad?
Entonces está el principado, el dominado y está el emperador. ¿Quién era el emperador? El emperador era nada más y nada menos que la máxima autoridad, tanto política como religiosa de todo el imperio. Entonces podemos ver precisamente cómo se estaba organizada políticamente Roma, ¿verdad? ¿Sabes cuál es entonces, cuál era la organización social de Roma? Ahora vamos a ver la otra parte que es social. Dice que la sociedad romana está dividida, al igual que la política, en tres grupos: los patricios, los plebeyos y los esclavos. ¿Quiénes eran los patricios? Dice que los patricios eran la clase dominante que poseía todos los privilegios. Eran tanto como fiscales, judiciales, políticos y también culturales. Pudiéramos decir que en nuestra actualidad en Guatemala son los que cumplen precisamente el organismo ejecutivo. Pudiéramos decir que es el organismo que se encarga de emitir la justicia, el organismo de justicia. Pudiéramos compararlos con los patricios. Pero también dentro de este grupo encontrábamos a los que son plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Era el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni de todos los privilegios. Los plebeyos, pues ellos venían y eran como el pueblo común y corriente, pudiéramos decir, o el guatemalteco de a pie, como se dice en Guatemala, ¿verdad? A pesar de que tenían leyes, a pesar de que tenían un centro de justicia, nunca se cumplía la justicia. Al igual que en Guatemala, pues tenemos una constitución, pero muchas veces es violada, incluso es violada por las altas autoridades. La falta de respeto, la economía, de todas maneras, miren, esta situación se ha presentado desde la antigüedad, es algo que también ha sido como un legado que hemos venido arrastrando, ¿verdad? Entonces, dentro de este grupo político y social, mejor dicho, está lo que son los esclavos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los esclavos? Los esclavos eran los que totalmente no tenían ningún derecho. Era gente desposeídos, ¿verdad? Y era gente que vivía con un patrón, que era esclavo de otra persona más poderosa hablando económicamente. Entonces, podemos ver esos tres factores, ¿verdad? ¿Cómo llegaba una persona a ser esclavo? El esclavo no era por la raza o no era por el color. El esclavo llegaba a ser esclavo porque muchas veces se endeudaba. Y como no podía pagar y no quería morir porque no pagaba, entonces se volvía esclavo. Yo me imagino que decían, prefiero ser esclavo que muerto, ¿verdad? Entonces, esa era la razón por la que se volvían esclavos muchas veces. Y a veces no solamente ellos, sino que a veces también arrastraban a las familias completas, pasaban a ser esclavos por no saber administrar sus bienes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les puedo compartir con lo que respecta precisamente esta sociedad. Podemos ver aquí una diapositiva con estas imágenes, ¿verdad? De la sociedad romana, los patricios, los plebeyos y los esclavos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les quería presentar en esta ocasión y pues como en cada actividad siempre hay una actividad de conocimiento, siempre vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, pues también en esta ocasión tenemos una tarea y la tarea que tenemos que realizar es una estructura, es un ensayo. ¿Cómo se desarrolla el ensayo? El ensayo tiene 3 o hasta 4 partes. Está la parte introductoria, el desarrollo del tema y el desenlace. Y en otras ocasiones, pues también se puede poner las citas bibliográficas que podamos encontrar, de donde extrajimos la información, ¿verdad? Entonces, queridos chicos, para mí ha sido un gusto el haber compartido con ustedes. Espero que nuestro tema de hoy haya podido ayudarnos de gran manera. Muchas gracias por su atención
y nos encontramos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.